llene los corazones y guarde los corazones en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué bonito estar en esta mañana con cada uno de ustedes. Cuánto les extrañamos, cuánto anhelamos el poder abrazarles, el poder estar con cada uno de ustedes en un lugar donde podamos exaltar el nombre del Señor y contar las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Seguimos orando por las peticiones que nos han hecho y a veces no entendemos todo lo que está pasando, pero lo que sí entendemos es que Dios está de nuestra parte, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro Dios excelso, maravilloso sobre todas las cosas. Y yo sé que en Él hay consolación, en Él hay paz, en Él hay bendición, en Él hay regocijo. Y yo sé que Dios está fortaleciendo los corazones y esa presencia maravillosa de Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a faltar. Como decía un cántico que entonábamos tiempos atrás, donde decía que aunque el sol llegara a fallar, con todo el Señor estará con nosotros en nuestra parte. Son procesos de Dios y hace algún tiempo atrás hablé de los procesos con Dios. Hablé de los momentos difíciles que a veces nosotros pasamos en su presencia, pero es hermoso poder entender y poder comprender que detrás de todo está la mano de Dios formándonos. Y yo sigo insistiendo con muchas de las cosas que les he venido comentando, la oportunidad que tenemos en Dios de ser tocados, de ser transformados, de hacer las cosas realmente como Dios quiere que la hagamos. Y yo sé que Dios comienza tratamientos en nuestra vida, en nuestro corazón, que son bien importantes, porque como Padre amado, como Dios todopoderoso, que busca hombres y mujeres que se dispongan en sus manos, comienza a hacer tratamientos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Esta semana que hemos venido tratando el tema del tiempo de refrigerio espiritual, los 21 días, realmente podemos entender que a través de las enseñanzas que Dios me ha permitido compartir con ustedes, de los consejos que vienen de parte de Dios y a veces de los jalones de orejas que Dios nos da, de que a veces no entendemos, no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y que hay hechos sobrenaturales en nuestro corazón y en nuestra vida, que es llamándonos también la atención de Dios para nosotros. Y hay veces que nosotros cerramos tanto el corazón que pensamos que Dios nos ha abandonado, nos dio la espalda. Alguien decía, y creo que en muchas partes se ha escuchado, que preguntan, ¿dónde está Dios en medio de todo este proceso que estamos viviendo? Y yo voy a decirle, por encima de una pandemia, por encima de un COVID, por encima de toda enfermedad, por encima de toda violencia, está Dios cumpliendo sus propósitos, cumpliendo su gracia. Y quiero tomar esta mañana para compartir con ustedes un pasaje conocido que hace rato he querido compartir con ustedes, que está en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y voy a leer los primeros 8 versículos. Y voy a tomar alguna idea de este pasaje que el Señor nos dejó escrita, porque es parte del proceso que Dios quiere hacer contigo, parte de lo que Dios está formando dentro de nosotros, porque le estamos pidiendo tiempos de refrigerio espiritual, pero eso no quiere decir que eso nos va a llevar a sentarnos en la casa, acostarnos tranquilos, a vivir un tiempo de sosiego, tranquilos, o quizás por allá en la costa, no sé donde sea su mejor lugar para descansar, y están pidiendo descanso, reposo, porque el alma está cansada, el cuerpo está cansado, el espíritu está sediento y no sabemos cuál es la prioridad que tenemos. Pero en todo este proceso Dios está trabajando en mi corazón, en tu corazón, en nuestra vida, en su iglesia, para que podamos nosotros ser parte de ese pueblo glorioso que Dios está buscando. Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
es un versículo que repito bastante, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y el versículo 8 termina diciendo, o continúa diciendo mejor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así, de esa manera, voy a agregar ahí, y seáis así mis discípulos. Ahora, es interesante, y yo tuve la oportunidad en mis primeros años, mi adolescencia, trabajar en el campo. Dediqué algunos años, y creo que lo he contado en el compartir la enseñanza en tiempos anteriores, donde tal vez 2-3 años duré trabajando en un colegio, y mi función en ese colegio era ser el jardinero. Y me tocaba por todo, en un colegio bastante grande, arreglar los jardines, mantener los prados limpios. No tenía una cortadora de césped, sino que me tocaba con una tijera cortar el césped, dejarlo bien parejito. Y para eso me pagaban. Y para eso recibía una ayuda que fue en un tiempo muy precioso, pero a la vez también iba aprendiendo. Iba aprendiendo cómo se trataban las matas, cuál era el proceso que había que hacer con ellos en el jardín, en las rosas para que dieran mejores flores. Aprendí a hacer injertos para la combinación de los colores de las flores, para que fueran más grandes, para que fueran más hermosas. Y me entretenía cuidando el jardín constantemente. Y yo tenía que conocer los tiempos del tratamiento para cada una de las matas. Cada planta era tratada de una manera diferente. Y recuerdo que por el borde de los prados se sembraba una mata pequeña, bien pequeña, y ella servía como marco a todos los prados. Y en el centro a veces sembrábamos rosas, y era hermoso, y a veces había unas cosechas y tan hermosas. Y el jardín siempre, dependiendo de la época, dependiendo del tiempo, así mismo tenía que tratar estas plantas. A veces tenía que regarlas por la mañana y por la tarde hacer algún tratamiento, pero también a la planta específicamente, a cada una de ellas, la manera de tratarla era de una forma diferente. Algunas necesitaban abono, otras necesitaban cuidados especiales, pero la función del labrador, la función del jardinero en este caso, que era la función que yo desempeñaba en ese tiempo, tenía que ser muy cuidadoso. Igual hubo un tiempo más adelante donde yo tuve que trabajar en alguna finca que era cafetera. Podar el café, sembrar el café, cosechar el café, hacer el tratamiento del café. Fueron mis primeros años en el campo, que realmente fueron bien complicados, bien difíciles, pero pienso que desde ese tiempo Dios me estaba enseñando lecciones objetivas a mi vida que iban a ser más adelante aplicadas en mi vida y en la vida de todos aquellos que Dios está formando. Ahora puedo decir con orgullo, orgullo santo digo yo, que soy también jardinero de Dios. Y sigo mirando las plantas que están a mi alrededor. Que tú eres una planta, como dice Isaías 61. Somos plantío de Jehová. Tú eres plantío de Jehová. Tú eres árboles de Dios, árboles de justicia, dice la palabra. Y como tal, Dios, que refiriéndonos ahora a la palabra, en el capítulo 15 de Juan dice, yo soy la vid. La vid es del Señor Jesucristo. Y es la vid verdadera, no la común, porque la común no da un fruto especial, que es el que espera Dios en cada uno de nosotros. Y somos insertados, dice la Biblia, en esa vid que es Jesucristo. Y cuando somos injertados en esa vid, comienza a haber un proceso de crecimiento en ti y en mí que Dios espera de una manera preciosa, que nosotros comencemos a dar un fruto excelente para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y el planteamiento es que dice, yo soy la vid, Jesucristo, mi Padre, Dios, es el labrador. Y vaya labrador que nos correspondió a nosotros. Porque yo puedo mirar en una planta lo externo, y por el color de las hojas, por el fruto que está dando, sé el tratamiento que le puedo dar a una planta. Pero en el corazón del hombre es más complicado.
Porque el corazón del hombre no lo puede entender sino Dios. Y es allí en el corazón, es allí en su interior donde comienza a haber un tratamiento especial para que los hechos que hacemos tú y yo puedan ser frutos dignos para la gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro buen Señor. Él espera buen fruto de nosotros. Y Él dice, mire, yo voy a labrar tu vida, yo voy a labrar tu cementera, yo voy a labrar tu corazón, yo voy a formar y Él conoce las características que ha colocado porque sabe que la semilla que ha sembrado en ti y en mí tiene que producir un fruto que Él espera que nosotros demos. Ahora, si vamos a Isaías, y me gusta este pasaje porque Él confronta de una manera especial la viña, y en el capítulo 5 de Isaías hay una parábola, que es la parábola de la viña, que la dice a través del profeta en el Antiguo Testamento. Bien especial lo que le está diciendo. Y miren lo que dice, y a veces el primer versículo yo se lo digo a veces a los de alabanza, pero también se lo voy a decir a los labradores, porque yo sé que me están escuchando personas que Dios ha llamado también para formación, para tratamiento o para ser instrumentos de Dios, para que las personas que están a nuestro alrededor, todos somos parte de un crecimiento espiritual, recibimos nuestro crecimiento interior, pero también somos parte para formar a otros. Tal vez diga, yo no soy líder, yo no soy pastor, pero tú eres padre, tú eres hermano, tú eres una madre, y necesitas que en ese jardín de la casa comience a haber un tratamiento especial para que tus hijos, tu familia, como personas, en el trabajo inclusive, podamos dar los frutos esperados. Mire cómo lo está diciendo en Isaías 5. Ahora, dice el profeta, a través del profeta, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Este versículo a mí me llama tanto la atención porque el profeta comienza un cántico en este clamor por la viña, pero no es lo que a él le parece. Yo puedo mirar a una persona y decir, este necesita un tratamiento, pero quizás el tratamiento que yo le doy no va a ser el tratamiento más efectivo para que esa persona o esa vida comience a producir un fruto más excelente. Es igual que un médico. Tú vas a un médico y a lo mejor él viéndote nomás dice, por el color de la piel, como está su color de la piel, puede diagnosticar una enfermedad. Algunos dicen que mirándole la vista, otros mirándole las manos, pero simplemente son sospechas. Cuando el paciente comienza a decirle al médico qué le duele, él va acertando más o va imaginándose más qué es lo que posiblemente está causando esa enfermedad en el cuerpo. Y hasta que no hacen un diagnóstico bien especial, exámenes de diferentes clases, va a poder decir lo que está funcionando mal en tu cuerpo es esto y aquello, y le puede dar el tratamiento específico para esa persona. Eso es lo que está haciendo aquí el profeta. Va a cantar, va a hacer un cántico que es una parábola, que es lo que Dios está hablando de la viña, y es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Está examinando tu corazón, está mirando tu vida, y tal vez está diciéndote, así como cantamos o expresamos ese cántico, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada delante de ti, oh fiel Señor. Todo lo sabe Él de ti y de mí. Y Él sabe las áreas que necesitamos tocar o que Él necesita tocar para que nosotros podamos dar un fruto abundante para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y el cantar empieza diciendo ahí en la segunda parte del versículo 1, tenía mi amado una viña, el amado es Dios, en una ladera fértil. Dice el versículo 2, le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, de semillas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre para vigilar. Y también había hecho en ella un lagar donde recoger el fruto. Y esperaba, y eso es lo que Dios espera de nosotros, y esperaba que diese uvas. Pero el fruto que dio este plantío de Dios, esta viña del Señor, fue vides comunes, silvestres. ¿Te has preguntado alguna vez qué espera Dios de ti? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia?
con tu empresa? Tal vez tus pensamientos, como dice la misma palabra, no son los pensamientos del Señor exactamente. Tal vez tus planes no son los planes de Dios, y por eso has luchado como estando contracorriente. Y Dios en este pasaje de Isaías dice: voy a hacer un tratamiento en medio de ella, porque lo que yo esperaba no dio resultado. Tal vez los economistas, yo sé que a lo mejor me está escuchando una persona que ha hecho una carrera de economía, saben y tienen que hacerle un diagnóstico frecuentemente a las empresas y mirar dónde está la fuga de dineros, dónde está todo aquello que no le está trayendo el rendimiento esperado. Tal vez sea que alguien se esté sustrayendo algo. Tal vez sea que haya un producto que no está dando realmente las ganancias esperadas. Hay alguna parte dentro del todo el proceso que se está haciendo en esa empresa que no está dando los resultados esperados, y contratan a personas exclusivamente para que le hagan diagnósticos a esas empresas. Cuán importante es que nosotros también nos sentemos delante del labrador, el Padre, y tengamos un diálogo con Él, con un corazón abierto, donde el Espíritu Santo pueda hablarnos y nosotros escuchar el consejo de parte de Dios, que Él nos diga: hijo, hija, esto que está pasando en tu vida, esto que está retoñando en tu corazón, esto que está produciendo este fruto, no es el fruto que yo esperaba de ti. ¿Qué hace con la viña de Isaías 5? Dice: ahora pues, y escucha lo que dice: vecinos de Jerusalén, Dios siempre llama testigos, y moradores de Judá, juzgad entre mí y la viña. Dios dice, y yo cuando leo textos como estos siento el dolor de Dios, cuando espera algo de su viña y no ve los resultados. Es el mismo dolor que quizás tú, que amas tanto a tus hijos, que te has esforzado para que ellos estudien, para que ellos salgan adelante, para que ellos aprendan algún arte, para que sean vencedores y no tengan que repetir los errores que tú cometiste quizá, o preparándolos para la vida. Tus hijos salen haciendo todo lo contrario de lo que tú esperabas. ¿Sabe que queda en el corazón un dolor? Que a veces se pregunta uno, o se preguntan los padres: ¿en qué fallé? ¿En qué estoy fallando? Igual que en un hogar que está interesado en sacar adelante a esa familia, donde el esposo y la esposa se proponen y se prometen mutuamente ayudarse el uno al otro, pero con el correr del tiempo, como no se trataron las cosas a tiempo, simplemente terminamos dando fruto que no era el esperado. Muchos de ellos terminando en el divorcio, en la separación, en el odio, en lugar del amor que prometieron brindarse el uno a otro. ¿Dónde estuvo el problema? Que permitieron que el propósito con el cual Dios los había llamado, los había formado, no se cumplió. Se ocuparon tanto en las cosas egoístas de cada uno y no se esforzaron por alcanzar lo mejor entre ellos, la unión. Porque donde hay, dice la palabra, 2 o 3 en el nombre del Señor, Él está ahí funcionando. O como dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. La ambición, la ansiedad por alcanzar las cosas, descuidamos lo que es principal, el fruto que Dios espera de cada uno de los hogares. Y así podemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué va a hacer Dios? En la viña del capítulo 5, en la parábola que estoy mencionando de Isaías, dice: ¿qué más dice Dios? Y note la voz de nostalgia con que Dios dice estas palabras. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no he hecho en ella? Lo que yo les decía, cuando ve que no son los frutos esperados, cuando fracasó la empresa, ¿por qué fracasó? Lástima que no hiciste las cosas a tiempo. Lástima que esperaste que todo se derrumbara para tomar acciones. Igual la misma aplicación que estoy haciendo énfasis en el hogar, cuando ya se destruyó todo, cuando ya hubo infidelidad, cuando ya se rompieron los lazos de confianza, cuando se acabó el amor, entonces buscamos soluciones. En algunos casos va a ser demasiado tarde porque fuimos egoístas, porque nos dieron la oportunidad para cambiar el esposo o la esposa y Dios mismo, y simplemente seguimos con el corazón endurecido haciendo las cosas que son equivocadas, que sabe que va a producir un fruto equivocado que nunca esperábamos. Y cuando se nos ha derrumbado todo, queremos remediar las cosas y solamente con la intervención de Dios se puede lograr.
Qué difícil, ¿por qué somos a veces tan duros de corazón, teniendo todas las circunstancias? Esta viña que está mencionando Isaías era una viña donde se preparó el terreno, donde se sembró la mejor semilla, donde se esperaba buena cosecha, pero simplemente no la dio. ¿Qué más podía hacer, dice el Señor, a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres, uvas comunes, lo común? ¿Sabe una cosa que yo al leer este pasaje, inclusive al hacer la comparación con el texto que iniciamos de Juan 15, Dios siempre espera lo mejor de sus hijos. No acepta, y perdónenme como le voy a decir, mediocridades. Una vida mediocre es una vida tibia, y una vida tibia, según Apocalipsis 3, es una vida que produce vómito al Señor, porque ni es fría ni es caliente. Y dice ahí la palabra: por cuanto eres tibio o tibia, te vomitaré de mi boca. Lo peor que puede acontecer en una iglesia, lo peor que puede acontecer en una vida es ser tibios, como que soy cristiano cuando me conviene, y cuando no me conviene simplemente hago lo que a mí se me da la gana. Eso es tibieza espiritual. Cuando busco a Dios únicamente cuando estoy en aprietos, cuando estoy en problemas, cuando estoy en dificultades, me acuerdo de buscar a Dios. Pero cuando viene la bendición, cuando pasa la pandemia, cuando pasa ya la angustia, entonces nos tranquilizamos. Había una frase que me decía una profesora cuando estaba haciendo el 5º año de mis estudios, que no quería estudiar y no me interesaba, me gustaba más el juego que cualquier otra cosa, y reírme y burlarme de mis compañeros. Siempre era una burla en todo. Lo perdí varias veces, casi me pensiono haciendo 5º primaria. Yo le he dicho a mis hermanos, casi necesito un abogado para que me sacara de ese grado. Hasta que una profesora me dijo: el Andes, cuando nunca se duerme, se lo lleva la corriente. Esa frase me quedó sonando en mi corazón. De ahí en adelante, cuando ella me dio una expresión, pasándome las notas que había perdido el año, yo dije: hasta aquí voy a dejar de ser mediocre y tengo que darle valor a mi vida, tengo que cambiar. Me propuse cambiar, me propuse alcanzar objetivos, y pasaron años, pero logré y estoy logrando, y aún hay sueños que no he alcanzado, pero que en el nombre del Señor, si me da vida, si me da fuerza, yo sé que lo voy a alcanzar porque Él está conmigo, porque sé que hay valores que Dios ha colocado, que está esperando en mí. Ahora te pregunto, ¿a ti qué? ¿Qué ha faltado que Dios haga en tu vida? ¿Qué es lo que lo que te está deteniendo? ¿La comodidad? Créame que Dios va a hacer algo contigo. Versículo 5 dice de Isaías 5: os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Yo les encargo siempre que lean la Biblia, póngale, el español es uno de los idiomas tan hermosos que los puntos, las comillas, los signos de puntuación mejor, nos hacen entender lo que está diciendo. Y ahí hay 2 puntos, porque va a enunciar lo que va a hacer con la viña. Dice: le quitaré su vallado. Le quitaré su vallado. Y al quitar el vallado, el labrador, el Padre, Dios, sabe que va a ser consumida. Mira, si algo yo le temo a Dios, es que quite el vallado, la cerca que Él ha puesto alrededor de mí. Eclesiastés dice: el que aportilla el vallado le morderá la serpiente. Y cuando aportillamos ese vallado, simplemente quedamos expuestos a que el enemigo venga y dañe todo lo que nosotros hemos tratado de construir. Dios dice, como buen labrador, no vale la pena realmente seguir teniendo un cercado alrededor de esta viña, sabiendo que no está dando el fruto esperado. La aportillaré y será consumida. Le quitaré ese vallado. Luego dice: la aportillaré su cerca y será hollada. Qué interesante el vallado que Dios ha hecho sobre ti. Y por eso Dios te protege. Pero también se quita ese vallado y se aportilla, se abren huecos para que simplemente sea pisoteada, sea hollada. Pero hay algo más. Dice el versículo 6: haré que quede desierta. No será podada ni cavada.
y crecerá el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no manden lluvia sobre ella. Mira el tratamiento que Dios comienza a hacer en aquellas personas que realmente no están dando el fruto esperado, que es lo que está diciendo en Juan capítulo 5. Si vamos a ese pasaje que estamos leyendo, él está mencionando algo bien interesante que está diciendo que va a hacer con la viña, porque le está diciendo en Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, mi padre es labrador. Ahora escuche lo que hace el versículo 2, haciendo un paralelo con lo que estoy leyendo en Isaías. Todo pámpano, tú eres el pámpano, que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quita. A veces nosotros pensamos que un Dios de misericordia, tan bueno, tan amoroso, ¿cómo se le ocurre que me va a causar mal? Mira, Él no te va a causar mal, tus acciones te llevan a que tenga un tratamiento en tu vida. Y es tajante. Aquí no dice, le voy a dar tiempo. Que es el tiempo que muchas veces nosotros nos equivocamos, que Dios está obligado a tenerlo con nosotros. Quizás por la intercesión, por la oración de alguna persona, Dios nos da más tiempo. Y ahorita vamos a leer un pasaje que se relaciona a eso. Pero lo tajante de este texto de Juan 15:2 dice es que todo pámpano que en mí no lleva fruto, simplemente lo quito. Y uno dice, ¿con qué derecho? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Sabe qué ha sido lo que ha pasado? Que hemos recibido un evangelio barato. Y el evangelio barato es donde la gracia es un regalo y como no me cuesta nada y lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Eso ha sido el problema de la gracia, porque no hemos entendido que estamos delante de un Dios que está interesado en que cada uno de nosotros produzcamos lo mejor para Dios. Simplemente lo quitará. Y uno puede decir con toda la teología y pasajes bíblicos y textos bíblicos, Dios no desecha a nadie. Bueno, si sigue en su dureza de corazón, no crea que Dios no te va a soltar. Léase por ahí Romanos capítulo 1, por ahí a partir del versículo 20, 25, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Aún con Israel tuvo que hacer tratamientos y en la demanda que está haciendo aquí también en Isaías capítulo 5. Donde le quita el vallado, donde la portilla, donde mandas a que las nubes no desciendan más lluvia sobre ella para que se convierta en un desierto. Y ese es el tratamiento que muchas veces Dios comienza a hacer en nosotros. Algunos simplemente los quita, los corta, voy a decirlo de esa manera, aunque parece una palabra demasiado fuerte. Pero también los que dan frutos no se quedan sin tratamiento. Dice, y todo aquel, Juan 15:2, que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, la misma tijera, y escúchenme bien lo que les voy a decir, la misma tijera que corta las plantas que ya no dan fruto, es la misma tijera que va a cortar aquellas ramas, aquellas áreas, va a tratar con aquellas áreas que no están dejando producir fruto. Por eso le contaba lo que yo hacía con las plantas cuando en mis primeros años que trabajé en el campo, que trabajé como jardinero en este colegio. Habían plantas que realmente ya no daban más y yo decía, voy a dejarla 15 días, voy a dejarla, ¿qué digo? Un mes, 2 meses, y si no se recupera simplemente voy a arrancar esa planta y voy a plantar otra mejor en ese lugar. Y yo lo hacía a mi manera. Y sí, la planta que no se recuperaba, simplemente la única solución que había era cortarla. Deja que el Espíritu te hable a tu corazón. Porque yo sé que Dios nos está llamando a cuentas. Porque a veces hemos jugado tanto con la bendición de Dios que pensamos que tenemos toda una vida de espera. He hablado con personas que fueron cristianas, que se volvieron atrás, están revolcándose en el mundo, en adulterio, en alcoholismo, en cantidad de cosas, y ellos están esperando la misericordia de Dios. Y perdónenme la expresión, que son tan descarados, tal vez la palabra es demasiado fuerte, que están pensando y le dicen a Dios, Señor, que en el último suspiro de mi vida yo tenga la oportunidad de pedirte perdón. Y piensan que Dios los va a hacer. Y pues, perdónenme, hermanos y hermanas y personas que me escuchan, pero eso es arriesgar su vida, porque nadie sabe en qué momento vas a tener que partir a la presencia de Dios. Y si no arreglaste las cosas, vas a tener problemas.
que no lo va a solucionar después de que parta de esta tierra, porque en la eternidad ya no hay solución, así lo dice la palabra. Qué bueno que Dios comience a podarnos, a tratar de nuestra vida, a limpiarnos. Es el proceso de crecimiento, es el proceso que hace Dios. Comparado, haciendo un paralelo con Isaías, en el versículo 5 es realmente lo que está en el capítulo 5, a partir del versículo 6, es lo que está diciendo, lo que Él va a hacer con nosotros. El versículo 5 está diciendo, le quitaré su vallado. ¿Sabe qué es lo que Dios comienza a hacer en el tratamiento de cada uno de nosotros en ese proceso de limpieza? A tratar esas áreas que no han sido tratadas. ¿Puedes tú identificar qué área necesita ser tratada? Y Dios te da una opción. En días pasados estamos hablando de David. Y David, cuando censa al pueblo, Dios le dice, escoge para ti 3 castigos que tengo para que tú los tomes. ¿Cuál de ellos quiere que haga contigo? 7 años de hambre, que te persigan tus enemigos por 3 meses, o que venga una peste por 3 días, una mortandad. ¿Qué tal que Dios te pusiera a escoger? Bueno, hay una área que necesita ser tratada. Alisto la tijera. Yo tenía unas tijeras largas, grandes. No eran de esas de peluquería de una sola mano, sino que había que moverla con las 2 manos. Y yo a veces, inclusive en mi locura, no conocía a Dios en ese tiempo. Yo le decía a la planta, si tú no te arreglas, mire lo que te va a pasar. Y le mostraba la tijera. Si alguno me veía mostrándole la tijera a una plantería, uy, se volvió loco. Pero saben que es una figura especial de lo que Dios hace con nosotros. Que a veces Dios nos habla por la palabra y es mostrándonos la tijera que nos va a podar. Hijo, si no arreglas las cosas, si no pones orden en tu vida, hija, si tú no cambias tu actitud, yo estoy listo para tratar contigo, porque yo al que amo disciplino, dice Hebreos 11:12, porque yo al que amo disciplino y azoto a todo aquel que recibe corrijo. En Isaías le está diciendo a Jerusalén y a Judá lo que va a hacer con ella, con la viña. Y dice, mire, le voy a quitar el vallado. Y al quitarle el vallado, Dios sabía, y el pueblo tenía que entender, o la persona tenía que entender, que al quitarle ese vallado, iba a quedar desprotegida. Le quitaré el vallado y será consumida. Cuando la bendición de Dios no produce los efectos por el cual fue enviada esa bendición, simplemente la bendición comienza a secarse. Porque si tú no eres un buen administrador de los recursos de Dios, los recursos se secan. A veces somos malos para administrar los recursos que Dios pone en nuestra mano. La semilla no la cuidamos, no la sembramos, no la multiplicamos. Y hacemos al estilo perezoso, se la damos a alguien para que la administre. O la regalamos, o la ofrendamos, cuando es una semilla que Dios coloca en su corazón para que en tu mano sea multiplicada. Y con la multiplicación tú bendigas a otras personas. ¿Qué tan buen administrador eres? ¿Sabe? He conocido también a personas que son buenas para administrar las cosas de otras personas, donde los contratan. Pero para administrar lo de ellos, perdónenme, pero son un desastre. No son un desastre porque no maximizan cada semilla, cada moneda, cada cosa, no siendo ávaros, porque también eso ya es un pecado, sino administrando bien los recursos de Dios. El proceso de limpieza empieza ahí, cuando está diciendo, mire, ¿sabe qué? La voy a aportillar, le voy a quitar el vallado para que sea consumida. Qué triste es ver un negocio que ha sido próspero y simplemente de un momento a otro se va al piso. Qué triste es ver una vida que ha sido usada por el Espíritu de Dios, que he visto lágrimas que derraman de quebrantamiento delante de Dios, y una vez que han sido levantados simplemente se llenan de orgullo, de vanidad, pensando que ellos son los que hacen las cosas y no se dan cuenta que es Dios el que los sostiene y que espera que dé el fruto deseado por Él. Hace muchos años, recién estamos empezando aquí en la iglesia Sinaí, era un líder.
Y un tiempo que hubo un avivamiento en la iglesia, una manifestación de Dios gloriosa, el Espíritu Santo hablando, era muy hermoso. Y en una madrugada que estábamos orando, nos dice el Señor: vas a levantar a fulana de tal, una mujer, una joven, la vas a levantar, pero cuando ella comienza a levantarse, tú tienes que soltarla, tiene que hacerse a un lado, porque ellas se van a venir contra ti. Y nosotros decimos: Señor, pero ¿para qué la hace levantar si se va a venir contra nosotros? ¿Sabe qué nos dijo el Señor? Tú hagas la obra, que yo me encargo de ella. Y vaya, nos propusimos con un grupo de hermanos que estábamos alrededor de esa persona, creímos en la palabra de Dios, la levantamos hasta donde nos permitió levantarla, y luego que cogió fuerza espiritual simplemente se volvió contra nosotros. Pero luego fue el tratamiento de Dios. Yo le decía: Señor, pero ¿por qué haces esto? Si tú sabías que ya no iba a permanecer, ¿para qué permitiste que la levantaran? Inclusive personas que nos dijeron: te das cuenta, por ponerte de perder el tiempo con personas que no son agradecidas, mira lo que te pasa. Y yo les decía: mi deber es cumplir las instrucciones de Dios, y allá cada persona que tiene que dar cuentas delante de Dios. Yo tengo que dar cuentas por el trabajo, en cumplir lo que Dios me dice que haga. Y el problema ya de la persona, si aprovecha los 30 segundos, digo yo, que le da el Señor, o simplemente los desperdicia. Sí, esta persona después tuvo un tratamiento muy fuerte de parte de Dios. Y gracias a Dios pudo reaccionar y cambiar su actitud. Porque son los tratamientos de Dios. Simplemente es quitado el vallado, es aportillada su vida, y comienza el enemigo a tratar en su vida de una manera asombrosa. Porque Dios se lo permite. Porque sus hechos le dan autoridad al enemigo para que toque su vida. Pero cuando se da cuenta que está perdiendo terreno, que está perdiendo la bendición de Dios, si reacciona, Dios está listo para que comience a dar ese fruto deseado. Vuelvo a Juan 5. Dice: todo aquel que no lleva fruto lo limpiará, para que lleve mucho fruto. Y hace una advertencia y le dice a los discípulos, y nos dice a nosotros, te dice a ti, te dice a mí: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuánto consejo ha recibido de parte de Dios? ¿Cuántas instrucciones te ha dado Dios? Y hay muchos que siguen todavía en la dureza de corazón, creyendo que Dios no va a tratar con sus vidas. Sí, hemos sido limpios. Y cada vez que tú te acercas a la palabra, cada vez que hable la Biblia, va limpiando, porque en ella lees aquellas cosas que tienes que cambiar. Terrible para aquellos que saben qué cosas están mal delante de Dios y siguen en la misma dureza de corazón. Y Dios le está dando tiempo para cambiar. Pero dice: hijo, hija, yo tengo lista la tijera, tengo lista la podadora, tengo listo el machete o qué sé yo, para cortar aquellas áreas de tu vida que no te están dejando producir el fruto que yo estoy esperando. Escuchan la palabra, que es lo que está diciendo el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4 continúa diciendo: no basta solamente la palabra te instruye, pero esa palabra debe estar unida con un caminar con el Señor. Por eso dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Hay una comunión. Si tú te sueltas de la comunión con Dios, créame que el enemigo comienza a dañar, o dentro de tu interior, nuestro corazón no arrepentido, nuestra naturaleza a veces caída, nos lleva a separarnos completamente del Señor. Hay un llamado a la permanencia con el Señor, y cuando permanecemos con Él, Él permanece también con nosotros. Por eso cantábamos al principio de esa fidelidad. Sé que tu fidelidad es grande, es maravillosa. Y hace la advertencia: como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí misma, tiene que estar ligada al tronco. Dice: si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esa inconstancia, a veces yo digo que hay hermanos que parecen ya pronto llegamos a Navidad, ¿no? Ya podemos decir que nos acercamos a Navidad, pero en Navidad a mí me habla mucho los bombillitos de los arbolitos que son intermitentes.
Alumbran y se apagan, alumbran y se apagan, alumbran y se apagan. Y hay vidas que son delante de Dios de esa misma manera, intermitente. Hoy están en comunión, agarrados de la mano del Señor, porque los días son malos, porque los días son peligrosos, porque hay un COVID que golpea a veces a la puerta como diciendo déjame entrar, pero ve la presencia de Dios y sabe que no te puede tocar porque Dios no lo permite. Pero si hay tratamiento, a veces Dios comienza a permitir cosas en tu vida. No te va a soltar, no te vas a perder. Y qué bueno es cuando Dios comienza a tratar esas áreas de nuestra vida, porque Él sabe que somos pertenencia tuya, porque Él sabe que podemos seguir sus pasos, podemos hacer cosas extraordinarias con Él, y comienza a hacer ese tratamiento. Pero la recomendación básica es: no te separes, no pierdas, sea constante, no corra, porque a veces en el correr nos alejamos mucho de Dios. No vueles, hay tiempo de caminar, hay tiempo de correr, hay tiempo de volar, pero de acuerdo a las instrucciones que Dios nos está dando. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Y el 5 vuelve y lo ratifica. Dice: yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, ustedes son los pámpanos. Ubícate, hermano. Tú separados de Él no puede hacer nadie lo que está diciendo aquí. Y advierte en el 5: el que permanece en mí y yo en Él, ¿sabe cuál es la señal? Que lleva mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? Pudiéramos decir, no, el fruto es ganar muchas almas. Bueno, eso es parte del fruto. Tener muchos recursos económicos, eso es parte del fruto. No podemos tener el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Es parte del fruto. El fruto se va a ver en el día a diario que tú vives, frente a todas las circunstancias variadas y bien variadas que nosotros estamos llevando. Se va a ver en aquellas cosas que realmente muchas veces nosotros comenzamos a pasar, comenzamos a vivir. ¿Cómo enfrentamos un problema? Hay gente que enfrenta un problema y se pone a llorar, y llore, y llore, y llore. Y hay gente que enfrenta un problema, entonces se va al otro extremo, a la ira. A mí no me la monta nadie, aquí el que mando soy yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, y comenzamos a hablar cosas que a lo mejor no son las más indicadas de parte de Dios. Hay un meme que coloqué esta semana por ahí en Facebook, creo que fue, que decía: el día que te sientes en la mesa con un Judas y no te perquite la paz, ese día se va a notar su madurez. ¿Qué quiero decir con esto? El día que tú aprendas a no dejar mover tus sentimientos, porque no depende de la circunstancia, sino de la presencia de Dios, ese día se está manifestando la presencia de Dios en tu vida. El día que en medio de la angustia, aunque nos quebramos muchas veces, vamos a permanecer firmes y recuperarnos rápido, porque el Consolador comienza a actuar en nosotros y nosotros se lo permitimos. El día que tenemos estabilidad emocional, que no parecemos como las ondas, como las olas del mar que van en un sube y baje, o como una montaña rusa para muchos de los que no han tenido la experiencia de mirar el mar. Simplemente hay una estabilidad. Sí sufrimos con pérdida, sí sufrimos y sentimos el golpe en el corazón, pero enseguida vamos a Dios y clamamos y reclamamos esas promesas, y unidos con el Señor nos da la fuerza para salir adelante en la bendición, pero también en medio de la necesidad, en las pruebas, pero también en medio de la bendición. Si tus emociones están condicionadas a lo que tiene en el bolsillo, a lo que tiene en el banco, a lo que tiene en la cartera, creo que estás en un problema bien serio, porque estás siendo movido por mamón, tus emociones, tus sentimientos. Y creo que ahí necesita una poda, porque no debemos depender de los recursos económicos, sino de la bendición del Padre. Recordando lo que le dijo el mismo Señor Jesucristo al diablo: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y termina diciendo el versículo 5, lleva mucho fruto. Primero lleva fruto, ahora lleva mucho fruto. Dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Metámonos esto en la cabecita. Tengamos presente lo que Dios nos está diciendo. Tengamos presente todo lo que Dios nos está fortaleciendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y vuelve a hacer la advertencia en el 6. Dice: el que en mí no permanece, ¿qué le pasará? El que en mí no permanece
será echado fuera, como pámpano, como rama que es cortada, como pámpano, y se secará. El que se separa de Dios, el que se separa de la comunión con el Señor, simplemente se seca. Y yo he conocido en la iglesia gente que están secos espiritualmente. Secos espiritualmente. No hay vida en ellos. Hacen las cosas por inercia, por costumbre. Van a la iglesia o vienen a la iglesia simplemente porque saben que cada 8 días tienen que ir a la iglesia. Eso hacía yo cuando era católico. Yo no podía pasar un domingo sin ir a escucharla, supuestamente ir a la iglesia. Pero de lo que decía el sacerdote, ni idea. Cuando pasaban que para la comunión, yo me sentía el hombre más pecador. Pero lo que sí me gustaba era cuando salía, y me gustaba la misa de 7 de la noche, creo que era, porque a esa hora eran las chicas y era mirarlas a ellas. Esa era mi costumbre, ir a la iglesia. En la iglesia católica, no en la cristiana, valga la aclaración. Pero ¿cuántas veces hacemos eso? Son vidas que están secas. Cantan, pero cantan por cantar, para que no van a decir que usted no canta. Ora, pero en el momento del sueño, en el momento de la oración, es el momento en que más sueño nos da. Escuchamos la palabra y a veces yo he escuchado que hay hermanos que hasta roncan escuchando la palabra. ¿Sabe cuál es la señal? De que hay una frialdad espiritual en el corazón. Se seca, dice la palabra, como pámpano, y se secará. Y lo recogen, viene el diablo y hace su cosecha. Y lo echan fuera. Y lo echan en el fuego y arden. Eso ya está hablando de una perdición eterna. Vuelve y repite: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tú tienes los cielos abiertos. Tú tienes un refrigerio espiritual. Y dice la palabra que pedid, si esas son las condiciones, todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, aquí hay una respuesta quizás a alguna pregunta que usted está haciendo. ¿Por qué Dios no me escucha? Y te voy a dar la respuesta. Porque o no permaneces en el Señor y no permanecen las palabras. Son dos cosas importantes que tienen que haber en ti: permanecer en el Señor y las palabras en el corazón. De nada sirve una intimidad con Dios si la palabra no está en nuestro corazón. Y de nada sirve la palabra en nuestro corazón si la presencia de Dios no está con nosotros. Porque es una unidad. Porque es una fuerza interior que nos da el Señor. Porque nos explica la palabra. Porque nos las hace entender. Porque hay esa campanita que nos dice: hijo, hija, estás haciendo las cosas mal, corrígelas. Acuérdate lo que dice mi palabra. Y viene a la memoria ese texto bíblico, ese pasaje bíblico que está escrito y que Dios te está hablando por medio de él en el Espíritu Santo. Y lo último que dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Sed discípulo del Señor cuando aprendamos a glorificar a Dios, y glorificamos a Dios cuando estamos llevando fruto abundante para su gloria. Para que los que nos ven, dice: este es un verdadero hijo de Dios, esta es una verdadera hijo de Dios, una hija de Dios. No por lo que decimos, porque somos fáciles para hablar. Hablar es fácil. Decir lo que somos es fácil, pero realmente hacer lo que somos, que haya una concordancia entre lo que decimos y hacemos, que los hechos hablen más que las palabras, es lo que busca Dios en nosotros y la gente en nosotros. Hay una gracia de parte de Dios, hay una bendición de parte de Dios, hay un propósito de parte de Dios que nos ayuda a salir adelante. Te hago una pregunta, amado hermano: ¿qué áreas de tu vida necesitan ser podadas? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser cortadas? No espere que venga el tiempo de la sequía. Y yo sigo insistiendo que este es el mejor tiempo, el mejor momento para que entremos a cuentas con Dios, para que nos demos cuenta qué áreas necesitan ser tocadas en nuestro corazón y en nuestra vida. Es el mejor momento para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, del cambio. Es una gran oportunidad para hacer cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. Es el mejor momento para tu vida, y te lo digo en el nombre de Jesús. No permita dejar pasar el tiempo. Pronto va a pasar esta pandemia y en el nombre del Señor yo lo declaro. Pero lo que sí yo le digo: Señor, si no cambiamos,
sigue tratando con nosotros. Si no cambiamos, Señor, ayúdanos a entender y quita la dureza en nuestro corazón hasta que seamos ese tipo de personas, esa persona que tú has querido que nosotros seamos. ¿Qué tal si le dices, Señor, haz tu obra en mí, Señor? Tengo que cambiar, Señor. Si es necesario, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Señor, porque necesito ver esa gloria, esa gracia, ser reflejo de tu gloria, enseñándole a mis hijos, enseñarle a los que están a mi alrededor cómo debo vivir esa vida para ti, Señor. Y yo estoy seguro que el Señor va a mostrarse. Quizás está pasando por un desierto, quizás está siendo podado, está siendo podada y no te has dado cuenta. Quizás estás con el corazón marchito, pero si es un tratamiento que Dios está haciendo en tu vida, créame que van a comenzar a ver un fruto muy grande, glorioso. Quizás hay escasez económica y es parte del tratamiento que Dios está haciendo contigo, porque no supiste aprovechar los momentos de bendición. Pero si tú aprovechas este tiempo para reconocer que has hecho las cosas mal y prometes delante de Dios que con la ayuda de Él, sin separarse de Él, vas a hacer las cosas correctas y va a haber la bendición de Dios. Dios está dispuesto para trabajar contigo. Él no te va a dejar solamente si tú lo permites. Hay una poda en la iglesia, hay una poda en los ministerios, hay una poda tratando el orgullo, tratando aquellas cosas que no dejan ver la gloria de Dios, porque no eres tú el que hace las cosas, no soy yo, es Dios en nosotros, y Él nos da la capacidad para hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si oramos un momento y le decimos, Padre amado, yo quiero darte gracias por esta palabra que me permites compartir en esta mañana? Gracias porque yo sé que en esa paz, en ese amor, en esa gracia permanecemos, Señor. Y por tu gran amor, Señor, tú nos has insertado, Padre, en esa vid verdadera que eres tú. Y como insertados en esa vid, Padre, tú estás esperando, Señor, que como ramas, Señor, de esa vid comencemos a producir fruto. Quizás tú has estado aportillando, Señor, la vida de muchas personas, Padre, para que reconozcamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Que hemos sido llamados a cosas extraordinarias, Padre. Que nuestra vida tiene gran valor delante de ti, Padre. Que nuestro corazón, Señor, tú has hecho un altar allí, Señor, para que en ese corazón ofrezcamos sacrificios de júbilo, sacrificios al Dios vivo, para que nuestra vida refleje la grandeza, el poder y la magnificencia de ti, Padre precioso. Yo bendigo a tu pueblo con esta palabra, Señor. Ayúdale, bendigo los negocios, síguelos prosperando, Señor. Que ellos sientan tu misma presencia, no por la presión de las enseñanzas, no por la opresión de algún hombre, sino por tu presencia, Señor, en medio de ellos, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por los testimonios que nos han llegado, Padre precioso. Gracias porque podemos ver tu salvación, tu gracia y tu misericordia. Padre, y en esta mañana también quiero ministrar, Señor, al terminar este tiempo, por aquellas personas que están pasando por luto, Señor, por momentos difíciles, Padre. Para que tu consolación, para que tu paz sea sobre ellos. Aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, Señor, enviamos tu palabra. Aquellos que laboran en las clínicas, en los hospitales, Señor, sea tu protección sobre ellos, Padre. Sea esta semana que hemos iniciado trayendo sanidad y buenas noticias, Señor, de que tú tomas el control, Señor, y nos das un momento de respiro, un momento de paz, un momento de seguridad, pero sobre todo un momento de comunión. Padre, clamamos, Señor, por la familia Abello, Padre Santo, que están en momentos difíciles. Abello Romero, Padre, los colocamos en tus manos, Señor. Lleva consolación, aliento y fuerza a esta vida, Padre. Y así cada uno de los que han clamado, Señor, por un tiempo, Señor, de refrigerio espiritual. Sigue ministrando nuestro corazón. Dejo a tu pueblo en tus manos, Señor, pidiendo tu gracia, tu misericordia sobre ellos y sobre nuestras vidas. Gracias por todo y gracias porque esta semana declaro que es un tiempo de bendición y gracia en la presencia tuya, Padre. Quedamos en tus preciosas manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso poder estar con ustedes en este día. Me gozo de poder compartir la palabra. Y recuerde que esta semana continuamos con los devocionales. A partir de las 6:30 tenemos un tiempo de oración, tiempo de administración, de intercesión. Si tienen peticiones, por favor envíenoslas. Vamos a estar orando por ustedes también.
por nuestro WhatsApp, el número que aparece ahí en la página. Y vamos a pedir que Dios sea propicio a nosotros. Muchas gracias. Les bendecimos desde este lugar en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.